Comenzamos un nuevo análisis. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante a un momento que literalmente cambió nuestra historia. Imaginemos el año 1000. Europa acaba de dar un salto increíble. Pasamos de lo que los historiadores llaman la edad de la supervivencia, llena de asedios y de un retroceso civilizatorio brutal, a la edad de la estabilización. Y todo esto fue posible gracias al trabajo silencioso y constante de miles de monjes que, en sus monasterios, guardaron el conocimiento como un auténtico tesoro. Con esa base, justo al arrancar el nuevo milenio, el continente empezó a florecer de nuevo con una fuerza tremenda, dando paso, por ejemplo, a un periodo de expansión y al nacimiento de ese arte románico tan espectacular. Bueno, vamos a ver nuestro itinerario de hoy. Punto 1, el despertar de Europa. 2, el gran cisma religioso. 3, el milagro de Kiev. 4, Hispania y la reconquista. 5, la Europa de las naciones. Y, para cerrar, el punto 6, una civilización sin límites. Vamos allá. Empezamos por la sección 1, el despertar de Europa, de la supervivencia a la estabilización. Si nos fijamos bien en estas fechas, podemos entender cómo el continente entero por fin pudo respirar. Antes del año 1000, las estructuras sociales estaban al límite del colapso. Sobrevivir era el único objetivo. Pero de repente, la presión afloja. Hacia el año 1000, las aterradoras incursiones vikingas empiezan a ser algo marginal hasta desaparecer. Poco después, en el 1031, el todopoderoso califato de Córdoba implosiona en el sur, eliminando una amenaza tremenda. Y casi al mismo tiempo, hacia el 1040, el propio papado logra salir de su época más oscura y corrupta. Es decir, pasamos de vivir asediados a tener una seguridad exterior e interior que provocó una expansión demográfica y cultural impresionante. Y claro, esta paz en las fronteras vino de la mano de una limpieza institucional que hacía mucha falta. Aquí es donde entra en juego la famosa abadía de Cluny, situada en Borgoña. Desde allí se impulsó una reforma brutal para purificar una iglesia que venía de horas muy bajas. Esta combinación es la clave de todo: fronteras por fin seguras y un liderazgo espiritual con energías renovadas. De pronto, Europa recupera una confianza en sus instituciones que no se sentía desde los tiempos del Imperio Romano. Pasamos a la sección 2. El gran cisma religioso. Una sola fe, pero dos tradiciones. Como bien sabemos, la historia muchas veces avanza a base de rupturas. Y justo cuando Occidente empezaba a sacar la cabeza, la cristiandad universal sufrió su división más profunda. De pronto, tenemos dos formas admirables pero distintas de entender el mundo. Por un lado estaba Roma. Físicamente sufría las cicatrices de muchísimos saqueos, pero insistía en su supremacía espiritual por encima de los políticos y usaba el latín para unificar a pueblos muy diversos. Por otro lado, Bizancio, una Constantinopla absolutamente deslumbrante, intacta, con su liturgia en griego, donde el mismísimo emperador protegía la religión y mandaba sobre el clero. Claro, desde esa Constantinopla tan espléndida, veían totalmente ilógico tener que someterse a los dictados de una Roma que estaba medio empobrecida. ¿Y cuál fue la excusa para la ruptura definitiva? Pues un detalle teológico, la palabra filioque. Roma decidió adoptar esta palabra latina en el credo para afirmar que el Espíritu Santo procedía de ambos, del Padre y del Hijo. A los bizantinos esto les pareció una alteración inaceptable de la doctrina original. Sumemos a este desacuerdo las ganas del Papa de mandar sobre todo el mundo cristiano tanto en Oriente como en Occidente, y el resultado es previsible. Los intentos de paz fracasaron estrepitosamente y culminaron en unas excomuniones mutuas en el año 1054. Católicos y ortodoxos se separaron para siempre. Nos movemos al punto 3, el milagro de Kiev, una victoria espiritual verdaderamente monumental. Pongamos ahora la vista en el este, en las inmensas estepas, porque allí ocurrió uno de los mayores éxitos misionales de la historia. Mientras el sur se dividía, en el este pasaba algo que cambiaría el equilibrio global de forma definitiva. El año 988 es un hito absoluto. Es el momento en el que el príncipe Vladimir decide convertir a toda la inmensa Rus de Kiev al cristianismo ortodoxo. Esto no fue solo un cambio de religión, fue meter de lleno a un territorio gigantesco, que hoy abarcaría Rusia y Ucrania, dentro de la gran familia europea. Kiev pegó un salto comercial y arquitectónico tan increíble que era capaz de rivalizar con la mismísima Constantinopla. Y aquí viene un detalle que resulta fascinante, casi anecdótico, pero que decidió el destino de millones de personas. El príncipe Vladimir quería abandonar el paganismo y se puso a evaluar diferentes religiones. Pues bien, según nos cuenta la antigua crónica de Néstor, descartó el Islam simple y llanamente porque prohibía el consumo de alcohol. Así de directo. Pero cuidado, porque esta preferencia tan mundana evitó que toda esa inmensa región se islamizara. De no haber sido así, el imperio bizantino habría quedado completamente rodeado y su colapso habría sido inevitable. Vamos a la sección 4, Hispania y la reconquista, el avance heroico.
Si llevamos la narrativa hacia la otra punta del continente, al extremo oeste, nos encontramos con un panorama completamente opuesto a la tranquilidad de otras zonas. Aquí lo que había era un escenario vibrante de reconquista territorial a toda máquina. Como comentamos antes, en el año 1031 el califato de Córdoba se partió en múltiples reinos pequeños, las famosas taifas. Al estar siempre peleándose entre ellas, los reinos cristianos del norte tomaron la ofensiva de forma abrumadora. Y el momento cumbre llegó en 1085, cuando el rey Alfonso VI logró recuperar Toledo. Retomar la antigua y venerada capital hispano-goda fue un triunfo anímico, un auténtico subidón de proporciones colosales para el mundo cristiano. Y justo en esta época tan tumultuosa, de fronteras que se movían constantemente, es donde surge una figura de proporciones míticas, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Para entender su impacto real, solo hay que leer esta cita del historiador andalusí Ben Bassam, que era su enemigo. Describir a tu rival como uno de los grandes milagros de Alá demuestra el tremendo respeto y el temor reverencial que infundía la astucia militar del Cid. Su figura encarnó un ideal de honor individual y heroico que se quedó grabado a fuego en la identidad de su tiempo. Y claro, vivir en una frontera donde te juegas la vida a diario forjó una estructura social radicalmente diferente al feudalismo tan estricto que había en el resto de Europa. Para convencer a la gente de irse a vivir a esas peligrosas tierras fronterizas, los reyes tuvieron que ofrecer incentivos enormes, tierras, libertades y muchísimos privilegios para los campesinos. Así nació lo que se conoce como la caballería villana, personas humildes que podían ascender socialmente si lograban costearse un caballo para ir a luchar. Esto creó una mentalidad popular súper arisca e igualitaria, esa famosa idea de que nadie es más que nadie. De hecho, transformó la palabra caballero en un título de respeto universal, accesible a cualquiera que demostrara su valía. Sección 5. La Europa de las naciones. Occidente toma forma. Ampliando un poco nuestra perspectiva, es interesantísimo ver cómo, mientras el este y el centro de Europa se organizaban en imperios inmensos y pesados, el extremo occidental tomó un camino distinto. Empezaron a cristalizar identidades nacionales claras. Si miramos la tabla, en Inglaterra vemos cómo Guillermo el Conquistador logró una unificación estable en 1066. En Francia, la dinastía de los Capetos consiguió gobernar y mantener a raya las ambiciones del gigantesco Sacro Imperio Germánico. Y en el sur, el norte de Italia vio florecer algo espectacular: repúblicas marítimas independientes, como Venecia o Génova, que gracias a su tremendo ingenio comercial crearon potencias navales capaces de dominar indiscutiblemente las rutas del Mediterráneo. Y por último, la sección 6. Una civilización sin límites. El alma del continente. Llegando al final de este recorrido y uniendo todas las piezas del puzzle, la conclusión clave es esta. A finales del siglo XI, Europa ya no era un continente asediado y temeroso. A pesar de esa fractura religiosa tan dolorosa y de tener estructuras políticas súper diversas, desde naciones libres en la península ibérica hasta enormes imperios en las estepas, Europa por fin había encontrado su alma. Habían forjado una identidad común basada en el trabajo cultural de los monasterios, el valor de las fronteras y el empuje comercial. Esta edad de la estabilización no solo aseguró la supervivencia física del continente, sino que lo lanzó directamente a uno de los periodos de mayor ebullición intelectual de la historia. Estaban listos para iluminar al mundo. Y nos gustaría dejaros con esta reflexión final. Si observamos los mapas políticos modernos, es alucinante ver cómo las diferencias entre el occidente de las naciones, el centro europeo imperial y el este ortodoxo todavía resuenan con una vigencia asombrosa. Es imposible entender nuestro presente sin analizar el despertar que tuvo lugar alrededor de aquel año 1000. Entonces la gran pregunta que queda en el aire es: ¿siguen activas hoy en día esas fronteras culturales que se trazaron hace un milenio? Es algo para pensar seriamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis histórico. Nos vemos en la próxima explicación.